Hola chicos, vamos a hablar un poquito hoy sobre el trabajo, el segundo trabajo sobre Roma. Yo les conté una de las únicas clases que tuvimos. Creo que con ustedes tuve dos clases. En una de esas pocas clases les dije que Roma íbamos a ver mucho, porque es un tema bastante largo y bastante interesante, ya que como vimos en la otra eh, charla que tuvimos por internet, en el otro video que les dejé y en el trabajito, yo les preguntaba por qué es importante Roma para nosotros hoy. Y en realidad es importante porque el idioma en el que estamos hablando, en el que estoy hablando yo puntualmente ahora y en el que hablan ustedes todos los días, el idioma español, proviene del latín, que es el idioma del que hablaban los romanos, y toda la cultura occidental proviene de la cultura romana, de la mezcla de la cultura romana con la mezcla de otros pueblos germánicos y algún pueblo asiático que llegó al Imperio Romano, pero el Imperio Romano abarcaba, tienen el mapita donde tienen las consignas, pero si ustedes se fijan, abarcaba toda la costa del Mediterráneo, incluyendo el norte de África, por lo cual toda esa zona, si bien en la Edad Media hubo cambios, sobre todo en el norte de África, por la aparición del Islam, etcétera, que ya lo vamos a ver en el tercer trabajo, si todo sale bien, cuando veamos un poquitito de la introducción a la Edad Media. Eh, el Imperio Romano, toda la última parte de la antigüedad, gobernaba toda la costa del Mediterráneo, lo que actualmente es España, Francia, Italia, por supuesto, que es donde está la ciudad de Roma todavía, que sigue siendo la capital de Italia, este, Serbia, Montenegro, Bosnia, todo lo que antiguamente era la ex Yugoslavia, Grecia, todo lo que actualmente es Turquía, todos los países del Medio Oriente que tienen costa al Mediterráneo, Israel, Siria, al sur Egipto, ya en el norte de África, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos. Bien, toda esta región, Portugal también en la península ibérica, toda esta región era gobernada por los romanos. Y en esa época, para los romanos, esto era todo el mundo conocido. Fuera de esto, fuera de las fronteras romanas, estaba el norte, lo que ahora sería Alemania, el norte de Alemania, porque el sur lo gobernaban también los romanos, que era Germania para ellos. La provincia de Germania es importante al final del Imperio Romano porque de ahí salieron un montón de pueblos, de lo que actualmente sería el norte de Alemania y también de la región de Escandinavia. Busquen Escandinavia en internet y fíjense qué países son. Van a ver que son Suecia y Noruega, es una península que está al norte de Europa. A veces incluye Dinamarca también dentro de la región de Escandinavia, queda al norte de Alemania. Todo esto sería mucho más fácil si lo pudiera explicar con un mapa, pero no tengo mapita ni programa para editar este video, así que les pido que lo busquen en un mapa, en internet. Yo igualmente les estoy dando en la hojita donde tienen las consignas para descargarse un mapita del Imperio Romano en el siglo I, que es el momento de mayor expansión. Bien, habíamos hablado en el trabajo pasado de un problema interno de la sociedad romana entre los patricios y los plebeyos. Recordemos un poquito esto antes que nada. ¿Qué eran los patricios y qué eran los plebeyos? Los patricios eran la clase noble de Roma, eran la clase superior de los romanos, eh, que estaba formada por las familias que supuestamente eran descendientes de Rómulo, el fundador de Roma y primer rey de Roma. ¿Se acuerdan que en el trabajo pasado habíamos hablado de las tres formas de gobierno que fue teniendo a lo largo de la historia de Roma? Primero la monarquía, después la república y finalmente el imperio. Bien, los patricios siempre fueron la clase privilegiada, tanto en la monarquía como en la república, como en el imperio. Pero en la república había una cuestión que era una especie de ficción democrática en la cual se reunían las personas y podían elegir determinados funcionarios y sancionar o aprobar o rechazar leyes. Entonces, esto hacía que los plebeyos quisieran cada vez más derechos y que aparecieran personas que querían dárselos efectivamente. Una cuestión fundamental durante todo el periodo republicano fue esta lucha entre patricios y plebeyos. Tiene una preguntita en el trabajo sobre esto. Una cuestión muy, muy central de esto era la propiedad de la tierra. Los plebeyos cultivaban la tierra, o sea, hacían el trabajo agrícola y ganadero, pero la tierra no les pertenecía a ellos, les pertenecía a un patricio. Y esto fue de a poquito con los siglos, haciendo que se formaran grandes propiedades, grandes extensiones de tierra que pertenecían a una sola familia, patricios, por supuesto, cultivada por plebeyos, que tenían un régimen jurídico, leyes,
diferentes a las de los patricios, y penas distintas si cometían un delito. Entonces esto hizo que hubiera una pelea política en Roma, casi siempre, entre patricios y plebeyos, y fue una de las causas de decadencia de Roma. No la única, por supuesto, porque Roma tuvo muchísimas causas de decadencia a partir del siglo III. En el siglo II, Roma está en su mayor apogeo, como les dije, en el siglo I alcanza a conquistar toda Europa y las regiones que les nombré al principio, que tienen el mapita, y en el siglo III empieza un periodo de crisis. ¿Por qué? El imperio era demasiado grande. Entonces, soldados romanos, para proteger esas fronteras enormes que ustedes van a ver en el mapa, era imposible reclutar suficientes soldados para proteger todas esas fronteras. Imagínense que ustedes que estamos hablando de una época donde desplazarse de un lugar a otro podía llevar meses, por más que los romanos construían carreteras no en el sentido moderno con asfalto, sino que ponían distintas capas de piedra y construyeron toda una red de caminos para poder desplazarse por el imperio y mandar soldados donde hiciera falta, y asentaron legiones que eran unidades al principio de 7.700 hombres y al final del imperio de 1.000 hombres, saben cómo se va reduciendo el ejército romano, en puntos estratégicos de las fronteras para tratar de evitar que los extranjeros o bárbaros, como los llamaban los romanos, fuesen asentándose dentro del imperio. Sin embargo, desde antes de que existiera el imperio romano esto ya pasaba. Del norte de Europa, una zona fría, más complicada para vivir, hacia el sur iba migrando gente que no era romana y se asentaba en territorios del centro de Europa y del oeste de Europa y también del este, de toda la zona sur de Europa y cerca del Mediterráneo, que es una zona más cálida, o clima más templado. Entonces, cuando estuvo el Imperio Romano, toda esta zona estaba gobernada por los romanos. Pero ¿qué pasaba? Estos muchachos extranjeros, pueblos extranjeros que los romanos llamaban bárbaros, o barbari en latín, se fueron asentando y los romanos no tuvieron más remedio que a los pueblos con los que podían llegar a hacer algún tipo de tratado, reclutarlos para pelear contra otros bárbaros que eran más violentos y que se asentaban y saqueaban las ciudades romanas y creaban problemas. Esto tuvo un tema muy, muy complicado en el siglo V, cuando aparecieron un pueblo asiático, que por ahí ustedes oyeron hablar del nombre del pueblo o del rey, que en este momento histórico, cuando fueron derrotados por los romanos, lo gobernaba, que era Atila, que eran los hunos. Los hunos tenían como característica que introdujeron varias innovaciones en lo militar. Por ejemplo, el estribo de los caballos. Los romanos hasta ese momento no conocían el estribo. Usaban una montura, pero no tenían estribos. Los hunos, ¿qué hacían? Tenían estribos y eran muy buenos arqueros a caballo. Esto hacía que pudieran pelear a distancia. Los romanos, con armadura pesada, parecida a la de los griegos, tenían problemas para pelear porque necesitaban que el enemigo estuviera a unos pocos metros para tirarles la lanza que usaban y después directamente chocar contra el enemigo en las tropas de infantería, principalmente las romanas, y se complicaba pelear contra jinetes arqueros, obviamente. Estos hunos también derrotaron a otros pueblos bárbaros y los fueron algunos absorbiendo, que se unieron a ellos, y a otros los fueron eliminando de la historia, al punto que varios pueblos fueron borrados de la historia. Pero a partir del siglo III, Roma cada vez se vuelve más débil, sigue siendo enorme, pero cada vez más débil y necesita recurrir, como les dije, a reclutar pueblos bárbaros. No les voy a hacer la lista de nombres de los pueblos bárbaros ahora, tal vez si tuviéramos clases presenciales veríamos algunas características de algunos de los más importantes de estos pueblos bárbaros, pero para que tengan una idea, por ejemplo, Francia, en la época de los romanos se llamaba Galia, de la provincia de Galia. Hoy se llama Francia porque un pueblo bárbaro, el de los francos, se sentó en esa región. Y el idioma francés, si bien tiene su origen en el latín, de los idiomas que habíamos hablado en el trabajo anterior, eh, se mezcló con el idioma de los francos y ese territorio llamó de pasarse Galia a llamarse Francia, como se llama hoy. Bien. Eh, Ustedes tienen 3 preguntitas para contestar en el trabajo, 4 preguntitas. Por favor, mándenmelas, preferentemente al correo electrónico juanbarreiragatera@gmail.com. Lo tienen en el trabajo, en la hojita del trabajo y en la página de internet de Facebook que usamos para intercambiar material.
No tengo otro video en este momento de este tema puntualmente, pero voy a buscar alguno que sea interesante porque me encontré era muy largo y no creo que ninguno de ustedes quiera mirar un video de 50 minutos, así que les voy a poner un videito más cortito para que puedan hacer el trabajo. Por favor, los que no entregaron el trabajo de Grecia, entréguenmelo. Y después está el trabajo que es del primer cuatrimestre de trabajo, ¿eh? Están re atrasados los que no lo entregaron. Entréguenme el trabajo de Roma 1, los que no lo entregaron, y hagan este trabajo de Roma 2. Muchas gracias, chicos. Chao, hasta luego.